madre, ¿de qué me hablas? Yo podría sintetizarlo desde mi perspectiva y objetivamente como vida, sinónimo de vida, pero para que nos explique todo lo que tiene que ver con este proceso, con todo lo que significa el universo de las células madre que están en nuestro cuerpo, entiendo, está con nosotros la doctora Patricia Epstein, a quien le damos la bienvenida. Hola Patricia, ¿cómo estás? Hola, buen día, gracias por la invitación, la verdad que muy honrada. Un placerazo para nosotros que estés acá. Para mí también. Porque es fundamental transmitir el conocimiento desde una cuestión práctica, sencilla y conceptualmente entendible, ¿no? Cuando hablamos de células madres, creemos que hablamos de algo que, bueno, es secundario quizás, y tienen un protagonismo tan fundamental en la vida y en la salud, ¿no? De alguna manera. Tan fundamental que sin ellas no podríamos ser lo que somos. Y no le damos bolilla, ¿entendés? No podríamos ser lo que somos y no le damos bolilla. Es así de simple. ¿Qué pasa? Nosotros como personas somos una entidad funcional única e independiente que para poder tener todos los órganos que tenemos y ser completos necesitamos las células madres, porque las células madres son lo que dan origen absolutamente a todo, a todos los tejidos, desde nuestro pelo, las uñas, nuestros músculos, nuestra sangre, y sin ellas no podríamos ser. O sea, desde el momento en que nacemos, para ir a lo más sencillo y llano, ya venimos con células. Nuestra primer célula es una célula madre. Las desde células embrionarias, desde el principio de la gestación, son células madres. Esas células madres después se van diferenciando, dando origen a células madres hijas, claro. Que estas células madres hijas tienen una información que van hacia ciertos tejidos y esos tejidos van a dar lugares a los órganos. Pero si las células madres no existieran, no habría órganos, no habría tejidos. No habría personas, no habría nada. Mira que así de fácil, ¿entendés? Es así de sencillo. Es así de sencillo. Ahora, ¿cuándo inicia, para quien no es parte de este mundo, toda esta investigación asociada a la célula madre como una herramienta, como parte de muchos tratamientos que realmente se están viendo con resultados fantásticos? Mira, la medicina regenerativa como especialidad no es una especialidad muy antigua. No. Tendrá 40, 50 años, porque previo a la utilización se estaba investigando cómo se originaban los tejidos, qué era lo precursor. Pero después se empezó a estudiar cómo utilizarlas, cuáles eran los beneficios de poderlas conocer y de poderlas usar. Claro. Y en lo específico a sangre de cordón umbilical, por ejemplo, se empezó en el año 1988. O sea, no hace tanto, si te pones a pensarlo, es muy acá, cortito. Es hace muy poco tiempo, que fue cuando se hizo de la mano en el New York Blood Center, sí. De la mano de un chileno, hoy ya retirado. Lo menciono porque es un sudamericano, sí, es total. Una persona muy cercana a nosotros, nos ha visitado un montón de veces. El primer trasplante de células madres provenientes de sangre de cordón umbilical. Pero no era el primer trasplante de células madres. ¿Sí? No fue el primero. No. Bueno, pero sí de sangre de cordón. Fíjate que vos ahí asociás dos palabras que en general desde la preconcepción cultural están disociadas, ¿no? Vos decís trasplante, células madre. Trasplante. Terrible, es todo un proceso. Y entonces empiezo a generar prejuicios respecto a este tema, ¿no? Entonces cuando nosotros decimos las células madres son una llave enorme a un universo gigante donde tenemos acceso a un montón de soluciones. Bien, yo estoy por tener un hijo y digo, ¿de qué me sirve? Porque es lo que decíamos, él es obstetra, Juan, y te lo va a poder contar. Hay mucha gente que dice no, sin saber de qué le estamos hablando cuando hablamos de células madres. Bueno. En el cordón umbilical específicamente, ¿no? Bien, a ver, las células madre, como les decía, nos acompañan a lo largo de toda nuestra vida. Generan los órganos, los tejidos, todo eso. Bien. Pero ¿qué pasa? En el momento de nuestro nacimiento, ¿sí? Nosotros ya venimos con un cúmulo de células madres que parte no van a continuar con nosotros porque se quedan en la placenta y se quedan en los vasos de cordón. Y esas células madres que tienen utilidad van a desperdiciarse, se van a descartar si no las aprovechamos y no las guardamos. A esa oportunidad, cuando vos decidís no preservarlas, es tirarla a la basura. Exactamente. Sencillamente. Es lo que normalmente lo que más sucede, claro. Un alto porcentaje de la población ni siquiera lo piensa.
¿sí? No. Pero lo cierto es que en el momento en que nacemos, venimos con una carga de células madres bastante importante, tanto de células madres sanguíneas, Sí. hematopoyéticas sería Las el hematopoyéticas, término, que es una palabra que voy a decir que es un claro, trabalenguas, no. Hemato viene de sangre, Claro, poyéticas de origen, y estas células específicas tienen una capacidad de reproducir todas las células de la sangre, ¿sí? Entiéndase glóbulos rojos, Todas. glóbulos blancos, plaquetas, que podemos hablar un rato largo de Sí. qué es lo que hacen cada una, pero fundamentalmente son todas las células de la sangre. Y llegado el caso de necesitar reproducir, regenerar ese tejido, que no es ni más ni menos lo que uno hace en un trasplante, ¿sí? Uno dispone de esas células que no, a lo mejor las hubiera descartado si no se tomó el trabajo de juntarlas y criopreservarlas. Fíjate que cuando nosotros hablamos de trasplantes de órgano, el hígado, el corazón, el riñón, no hígado, perdón, hablamos de un órgano y creemos que está disociado, y nosotros acá estamos hablando de algo primario, mucho más primario que el órgano. Bueno, yo siempre digo, cuando me toca dar clases y demás, que Sí. cuando hablamos de un trasplante o que cuando hablamos de la sangre, lo que estamos hablando es de un trasplante líquido. Claro. La sangre es un órgano, es un tejido en sí mismo. No lo vemos como órgano porque no parece una Como que entidad. si no lo pero es una entidad, no lo es. registra. Exactamente. Así que es un órgano líquido, ¿sí? Y Me que como encanta. tal merece los cuidados de cualquier órgano, ¿sí? Bien. Y tiene sus condiciones muy particulares y específicas justamente por esta característica líquida que tiene, y además tiene una ventaja, que es que como es líquida y como se reproduce, yo puedo obtenerla y es más fácil a lo mejor de regenerar, y a lo mejor es más fácil de volverla a tomar en algún otro momento. No en el caso de la sangre de cordón, porque el momento del nacimiento es un momento único, que si uno lo perdió, pero existe perfectamente la posibilidad de en la sangre volver a reproducir esto, cosa que no pasa a lo mejor con otros órganos. Claro. Justamente por eso, esto debería existir un protocolo, que no sé si existe, del obstetra, como la gente lo ignora, en preguntar siempre eso, ¿no? Para no perder esa opción a la embarazada. Hoy por hoy, afortunadamente, son muchos los especialistas que hacen obstetricia que les comentan y tratan de convertir esto casi en una cuestión cultural y de difundir lo que representan las células madre para una persona. Y de ofrecerles, de informar, están promoviendo un cambio cultural. Cada vez son más. El momento ideal es con la mayor antelación posible, porque le dan la oportunidad a la embarazada de informarse, de conocer, de prepararse de la mejor manera posible. Yo siempre digo que el mejor momento para tomar una decisión de este tipo no es el momento del parto, es Claro. el Antes, momento mucho antes. en el que toman contacto por primera vez con el obstetra, porque permite la planificación. Todo lo que se hace en medicina planificado siempre sale mejor. Acá tenés un representante de los Una obstetras. pregunta. Sí. Perdóname, Juan Manuel. Operativamente, ¿cómo se hace eso? ¿Después del parto? ¿Cómo es? Durante. Perdón, no, durante el parto. Bueno, sí, después quiero decirle. En realidad pregunto. es una maniobra muy sencilla, en donde no corre riesgo ni el bebé ni la mamá, porque se produce la cesárea o el parto natural, sí. El bebé queda en manos del neonatólogo, es asistido y a lo mejor hasta expuesto sobre el pecho de la mamá, y la mamá esto se hace durante el alumbramiento de la placenta, ¿sí? Entonces lo que se está haciendo es aprovechar ese momento, que uno cuenta con algunos minutos, como para tomar la colecta de las sangres y del tejido. ¿Cómo Porque se hoy vive? por hoy hacemos Las la dos colecta cosas. de las dos cosas. Juan, ¿cómo ¿sí? se vive en esa instancia? Porque Juan es obstetra y es neo y todo. Ese momento que, como dice la doctora, es importante charlarlo antes, primero en el consultorio y después en el quirófano, ¿no? En el parto. ¿Cómo son esos momentos? Nadie se da cuenta mientras haces ese trámite, ¿no? Te respondo las dos cosas. Lo primero es que la consulta obstétrica es una consulta donde viene una mujer sana,
embarazada, que es un proceso fisiológico, y gracias a Dios la mayoría de las veces los médicos obstetras nos dedicamos a observar cómo la mujer gesta, pedimos un montón de estudios para asegurarnos que vaya todo en la línea correcta. Sí. O sea, generalmente es una consulta de observación, de información y de comunicación con la madre y el acompañante que tenga la embarazada. Y en esta consulta es muy importante que la mujer tenga toda la información al alcance de lo que es importante para cuidar a su bebé en la panza y en el futuro. Y yo creo que dentro de esta información está brindarle la información sobre la existencia de la recolección de las células madres. Fundamental, para que con la información que nosotros le brindamos ella pueda seguir investigando y decida si lo va a hacer o no. Yo siempre les cuento, como decía en el bloque anterior, yo tengo recolectadas las células madres de mis trillizos, así que... Él está de los dos lados del mostrador. Es médico, es padre, es todo. Creo que es importante Como recolectar muchos de las células. nosotros. Claro, son seres humanos los profesionales de la salud. También, Mirá vos. Somos seres humanos. Son seres humanos. Pregunta, tanto para Juan como para Patricia, ¿esto puede ser en el ámbito público como privado Sí. o por ahora es simplemente privado? Espera, ahora vamos a eso, pero primero entonces quiero terminar de saber. Bueno, y en cuanto a la respecto al momento. Al del momento de la parto, el recolección, quirófano. esto ya está hablado con la paciente, ya se vino hablando durante un largo tiempo, Sí. entonces en el momento del trabajo de parto no es necesario volver a charlarlo porque ya está consensuado claro. y realmente no afecta ni el curso del nacimiento del bebé, no afecta a la mamá y no afecta al bebé. La recolección de sangre se hace Sí. luego de que el cordón dejó de latir, porque esta es una creencia que Ok. hay de que al bebé le va a pasar menos sangre. Sí. Una vez Hay que mucha creencia que genera miedo. Dice, no, si hago esto pongo en riesgo la salud de mi hijo. Exacto. No. Cuando esto lo hacemos con una empresa privada, mandan una instrumentadora especializada para recolectar la sangre. Bien. Y una vez que yo corté el cordón, o sea que el bebé fue desconectado de la mamá, recién ahí punzan el cordón, que a la mamá no le genera nada, ni al bebé tampoco, lo ya está siente. desconectado el cordón, y junta la sangre. Después se retiran la placenta para tomar tejido del cordón umbilical. O sea, no afecta ni la salud de la mamá ni del bebé, y probablemente pueda beneficiarlo en el futuro a ese bebé. Bien, fantástico. Es más- Matercell, lo voy a decir porque yo he ido al lugar, lo conozco perfecto. De hecho, tengo la célula de madre de mi hijo en Matercell y la verdad es que hay muchas empresas, pero es una empresa muy seria en la que ha evolucionado muchísimo, una inversión muy grande y es muy importante qué pasa con esa célula que, como dijo Juan, se retira en ese momento, pero después tiene que perdurar durante años. Bien. La seguridad. Quiero dividir las En dos respuestas temas. en Vamos. dos temas. Uno, lo que preguntó Luciana, Luciana recién, en cuanto a la posibilidad de hacer esto en cualquier ámbito. Sí, es posible. Sí. Es posible hacer en cualquier ámbito. Si tenés un parto en un hospital público, es también. lo mismo, sí, no hay problemas. Tenés que informarlo antes al obstetra, ¿no? Nosotros tenemos como establecido, como nuestro estándar operativo, cuando conocemos que existe la voluntad respecto de hacer esto, de tomar contacto con el cuerpo médico que Claro. va a participar, no solamente el presentarnos en ese momento, sino que todo el mundo esté coordinado y capacitado. ya sepa, no es, y hola, sepa. vengo de- y caigo de repente dentro del quirófano. La experiencia nos ha hecho aprender que lo ideal es que todo el mundo conozca, esté involucrado Sí. y tenga experiencia previa, aunque sea en cuanto a formación y capacitación, previo al momento del parto. Claro. Y trabajamos de esa manera, o sea, trabajamos en un equipo que está integrado por el obstetra que está interviniente, la gente del quirófano, la partera, nosotros, y esto hace que... Es un equipo. Es un equipo Sí, sí. que funcione de la mejor manera posible. Claro. Esto puede suceder en el ámbito público, puede suceder en el ámbito privado. La idea es que esto no se desperdicie. Claro. Y por otro lado, una vez que el material ha sido recolectado, ese material es trasladado a una institución en donde, en este caso, vos has mencionado Matercell, en donde se hace una primera evaluación del material que es remitido, se verifica cuáles son las condiciones de ese material y después ese material pasa por un procedimiento que lo voy a decir como para que se entienda fundamentalmente, un procedimiento que es de tratar de quedarnos con lo que más nos interesa, que son todas las células madres que fueron recolectadas, aquello que no sería útil, no, y después eso se criopreserva. ¿Qué es criopreservar? Es congelarlo de una manera técnica muy especial, que lo que hace es dejar a las células quietas. Quiescente es la palabra médica, pero es quietitas para que no se sigan reproduciendo, pero tampoco que sigan haciendo vida de tal manera que esas células lleguen un momento en que o se diferencien o
mueran. Entonces queremos dejarlas quietas, así Preservarlas. indefinidamente. ¿Y esto por qué lo digo? No lo digo en forma inocente, digo indefinidamente porque muchas de las preguntas que nos hace en los papás es, bueno, ¿hasta cuándo las tengo que dejar guardadas? ¿Cuánto tiempo puedo? Y la verdad es que, les decía yo que hace esta especialidad tiene no más de 50 años, hasta ahora sabemos que los 50 años son posibles, ¿sí? Pero mientras las células estén quietas y estén bien criopreservadas, no se modifique la forma en la que están manteniéndose de esta forma, pueden estar así indefinidamente. Dos preguntitas cortitas. ¿El porcentaje o la mayoría acepta o no acepta esto para cualquiera de los dos? Esto de la crioprecipitación. Y la otra es, todas tienen un costo, ¿no? Sí, claro. La medicina en general tiene un costo, porque para hacer esto uno tiene personas que intervienen, que trabajan de esto, Infraestructura también. una infraestructura que hay que mantener, desde una instalación justamente donde mantener las células congeladas y todo lo que es los insumos que uno utiliza para esto, que no es menor, tiene un costo, sí, sí. No, eso no, lo decía, obviamente sí, pero digo, el Estado todavía no se hizo cargo de esto. Sí, hay una parte que sí. Sí, que es en los bancos públicos. A ver. Existe el banco privado, el banco Uno público solo. del Garrahan. Sí. Sí, tenemos. El banco No tiene costo. No. En el Sí Garrahan, tiene costo. Sí, que lo cubre el Estado en ese Lo caso. cubre Y el no es Estado. personalizado. A ver, vamos a hacer la diferencia. El Garrahan tiene un banco de células madre donde vos donás tus células madre, pero no es que te la guardan a nombre tuyo. En Matercell, es un banco. es un banco donde vos donás solidariamente esas células madre y la puede servir, después compatibiliza con un montón de gente que la puede necesitar. Ahora, en Matercell, por ejemplo, vos tenés tu célula madre a nombre tuyo. Es como... ¿Cuál es la diferencia entre Sí. un banco público y un banco Importante, privado? digámoslo, total. Los objetivos de un banco público Son y un banco distintos. privado, que uno prefiere muchas veces decir que es de uso familiar, Sí. son diferentes. En el público, esto es como funciona como si fuera una donación de sangre. Claro. Uno va a donar sangre y la dona No para sabés el quién que te la la donó. necesita. Claro, es no tipo sabe, X. pierde los derechos sobre ese material, porque lo que está pretendiendo, y por eso digo que los objetivos son diferentes, es beneficiar a la población general. Tienen un objetivo absolutamente honorable y muy Altruista, bueno sí. y altruista, y que uno propone que si no hay intención de guardarlo para uso personal, por lo menos se piense y se contacte al banco público, porque a lo mejor no en forma personal, pero pueden beneficiar a un alguien montón que de lo gente. pueda Bueno, requerir. La vez que yo fui a recorrer en la parte del laboratorio con Iván Matercell, Sí. él me decía que se fijó en la donación de mis, digamos, la preservación de las células madre de mi hijo, y me decía, son de muy buena calidad. Y ahí está bien que también contemos de qué se trata, la mejor o la menos eficacia o la calidad de esa célula madre. Perfecto. ¿En qué consiste? El uso privado es para uso propio. Claro. Uno es como si uno hiciera una donación autóloga. Autóloga es autopropio, Sí, claro. logos. Ustedes Apuesto saben al que- futuro también, Exactamente. porque lo tengo... Yo no sé si las voy a utilizar Capaz o que no, no. pero las guardo porque las Exacto. puedo llegar a requerir. Y en esto de que la medicina regenerativa va avanzando cada vez más, uno sabe que las publicaciones científicas avalan que a lo mejor antes se usaban, era 1 cada 40.000 y hoy es 1 cada 7.000 Sí. de los bancos, Exacto. de las muestras De las que muestras se que hay, utilizan. sí, sí. O sea, la posibilidad de uso ha aumentado mucho en su Muchísimo, frecuencia. muchísimo. Ahora, todos los bancos públicos y privados trabajan o deberían trabajar, ¿sí?, teniendo en cuenta estándares de calidad. Para eso uno hace un montón de controles, desde qué cantidad de células tiene, si están contaminadas o no están contaminadas, cómo vinieron conservadas en cuanto a Sí. temperatura, qué cantidad... Millones de datos, claro, no es uno solo. cómo se separaron. Ahora, la gran pregunta es, ¿para qué sirve? Porque algunos, ahora se ha descubierto hace un tiempo corto, que por ejemplo tratamientos con niños con autismo, sobre todo afuera, todavía acá hay un desfasaje legal que no se puede hacer, pero que está siendo muy útil para la neurodivergencia, por ejemplo. Bien. El autismo es una
entidad, no quiero decir enfermedad, es una condición, es una condición en donde hay cambios de carácter biológicos que no están completamente determinados. Pero sí se ha visto, hay una experiencia muy grande realizada por la doctora Kutzberg en la Universidad de Duke, en Carolina del Norte, en donde nosotros hemos tenido oportunidad de enviar material más de una vez, no solamente para autismo, sino también para parálisis cerebral, para beneficiar niños que tenían esta condición. Y la evolución fue magnífica. Y aparentemente lo que sucede, digo aparentemente porque en realidad lo que yo hago es preservarlas y ponerlas en condiciones para que alguien las pueda utilizar. Claro. Y ellos son la unidad de tratamiento, una de las unidades de tratamiento que existen a nivel mundial, pero que han publicado mucho sus resultados. Mucha evidencia. Aparentemente esta situación inflamatoria que podría haber a nivel cerebral, con el aporte de las células madres, uno se las pone como si fuera una transfusión y las células madres viajan hacia donde tienen que ir dentro del cerebro y ayudan a que esta criatura mejore sus habilidades de comunicación, de comportamiento, de aprendizaje, que son las que están afectadas en vos decías el órgano líquido, ¿no? Que son las células madres, que también está asociado muchas veces a algunas problemáticas que tienen que ver no con el niño del que tenemos la célula, pero a lo mejor de un hermano, de un padre. ¿Hay una utilidad que tiene que ver con ese vínculo familiar primario? Sí. De hecho, más de una vez nos consultan, por ejemplo, de niños en una familia previamente nacidos que están padeciendo una enfermedad hematológica, como puede ser una leucemia, y está cursando la mamá un nuevo embarazo. Y la pregunta es, ¿en este caso tendría una potencial utilidad mayor el hecho de conectar las células madres? La respuesta es sí, porque este es hermanito puede llegar a tener la necesidad de requerir un trasplante. Claro. Y a lo mejor este hermano que está por nacer le puede otorgar, sin necesidad de pasar por ninguna maniobra invasiva, y vuelvo a repetir, esto es potencial, absolutamente inocuo para el bebé que está por nacer y para la lo mamá. Que dijo Juan. Juntar las células que va a utilizar ese hermano a ese hermano que probablemente en ese momento. Y aunque no tengas a alguien directo en este momento con un problema, es algo que puede servir en un futuro también, y además asociarlo también a todo lo que hay como investigación que no sabemos todavía, pero que probablemente va a suceder, ¿no? Bueno, hay mucha inversión en esta, mucha gente que está estudiando y trabajando todos los días para lograr más evidencia. Yo siempre digo que lo que estudié cuando estaba en la universidad no me sirve más. Ay, mira, Marcelo dijo lo mismo que vos. ¿Por qué? Porque la medicina que aprendimos ha cambiado radicalmente en los últimos 10, 15 años. El último premio Nobel fue ganado por alguien que contó cómo modificar genéticamente el material de información dentro de las células. No quiero ser muy técnica, pero lo cierto es que se le puede enseñar a las células, modificándolas genéticamente, cómo resolver una enfermedad. Bien. Eso se puede hacer con las células madres. Entonces, si esto está siendo posible para distintas enfermedades y todavía no es de rutina, pero se va hacia eso, probablemente en no muchos años más, desde, por ejemplo, el Alzheimer, ¿sí?, pasando a las leucemias. Y no estamos hablando de futurismo, no estamos hablando de ciencia realmente, ficción. Claro, no. Lo aclaro porque te dicen, ¿qué dice esta señora? No, es real. No, esto es se real. está haciendo. Sí. Es muy caro hoy por hoy. Tiene indicaciones hoy por hoy muy especiales y muy específicas. Sí. Pero como todo en la ciencia, cada vez evoluciona más. Exactamente. Bien, y también hay muchas aplicaciones que tienen que ver, por ejemplo, con nosotros hablábamos del alto rendimiento y demás, y a veces hay muchos deportistas que están haciendo tratamientos con células madre, que es una cosa muy específica, pero a lo que me refiero es que no hay una usabilidad única, valga la redundancia, sino que hay múltiples aplicaciones, y eso es lo que tenemos que tener en claro cuando hablamos de células madres, de que es un órgano líquido, de que hay un montón de posibilidades que no son invasivas, pero que sí nos permiten probablemente solucionar y dar vuelta el partido en un montón de instancias en las que a veces creemos que no. Mira, Nati,
Yo suelo decir que el piso está establecido. Siempre. El techo no lo conocemos. El techo no lo conocemos, vamos por eso. Y en esta charla divina que estamos teniendo con Patricia, sobre todo para poder evacuar dudas, ahí me dijeron, guarden esta conversación porque después tenemos que compartirla en las redes sociales. Claro, hablar de células madre hay que empezar a masificar el tema, ¿no? Porque estamos frente a una cuestión que a lo mejor algunos creen que es de, como decías vos antes, de ciencia ficción, pero resulta que hoy es un presente muy próspero que tenemos y ni te cuento el futuro. Tenemos preguntas, vamos a escuchar la primera, Maxi, dale. ¿Estamos? A ver, mientras Maxi lo prepara, Lu, ¿cuáles son los mensajes que llegaron para nuestro público? Tenemos mensaje que dice, buen nuestro día, público. por fin los puedo ver y conocer a todos. Les mando ¿Y qué pasó? muchos ¿Te besos, dice asustaste? Norma de Temperley. Norma, Y se ve que le gustamos. Porque... Un beso, Norma, un beso grande. para vos, Norma. Buen día, qué lindo verlos. Y al escuchar al doctor Marcelo, me parece Ah, mira, escuchar a mi Marcelo. suegro, que era naturista y atleta. Todo. Y siempre decía eso, que el entrenamiento extremo no es bueno. Saludos, ¿Escuchaste? dice Elena de Virrey. Bueno, Gracias listo. a ti, Dios Carolina. mío. Allá lo lejos. A ver, la pregunta del público. Buen día, quería hacerles una pregunta. Sí. ¿Existe alguna regulación o ley específica que controle el uso y la recolección de las células madres del cordón umbilical? Claro, ¿existe alguna ley? A ver, hay varios marcos Sí. normativos. El primero es la ley de sangre, ¿sí? Que tiene una determinada reglamentación. Y por otro lado, ¿por qué esto digo la ley de sangre? Porque Sí. justamente por las características particulares. Porque dijimos que es un órgano líquido. Exactamente. Recordemos eso como título conceptual. Esto como para Ordenar. digamos. Sí. Y después hay un montón de disposiciones respecto de lo que tiene que ver con órganos y terapias celulares, Sí. que es competencia del INCUCAI. Así que sí hay un marco. Si tenés dudas, podés llamar al INCUCAI porque Sí, tiene una línea aparte gratuita, podés estas consultarlo. Estas y- cosas son públicas, en realidad. 100%. Bueno, pero viste que a veces uno desconoce y no sabe por dónde ir a buscar información. Y otra cosa importante es que lo que dijiste antes, si vos te atendés en un sistema público y sos mamá y decís, bueno, yo igual quiero, voy a tener mi hijo en un hospital público y quiero preservar las células madre, es un derecho, no te lo pueden negar, porque es parte de un derecho, tenés que coordinarlo con el equipo, fundamental, ¿no? Sí. En este punto yo por ahí voy a ser un poquito antipática. Dilo, ¿no? dilo. ¿En qué sentido? Es que uno puede querer, pero no necesariamente Es poder. ¿Por qué? ¿sí? Entonces, querer es lo fundamental, porque Sí. si uno no quiere, No hay nada chance. se puede. No. ¿sí? Pero no necesariamente todo el que quiere puede donar. Bien. ¿Qué significa? Si A ver. es una madre que tiene algún tipo de enfermedad Previa. preexistente que invalida la posibilidad de esa ¿Cuáles donación. serían algunos ejemplos? Y, por ejemplo, que tuviera... ¿Diabetes? No. No, diabetes Bien. no, pero que hubiera tenido, por ejemplo, contacto previo con algún virus que sea potencialmente transmisible por vía mira. sanguínea. Por ejemplo, HPV, ¿no? No, pero Bien. por ejemplo... El HIV, por ejemplo. El HIV, por ejemplo, HIV. la hepatitis C, por ejemplo, y Bien. la hepatitis B, por ejemplo. No significa que el niño vaya a nacer No, con pero esa son condición. cuestiones a tener en pero, cuenta. por ejemplo, si la idea es donar ese Sí. cordón, es probable que esta mamá sea excluida del proceso de Bien. selección. Pero eso es personalísimo esto. Es muy personal. Muy personal, y es clarísimo. Son muy parecidas las normas Sí. a las de la donación de sangre con a la donación de Bien. sangre de cordón. Sí, lo mismo, donación de sangre no todos podemos. No aunque necesariamente se aplica esto mismo Ok. para lo que es la preservación de carácter privado o familiar. Claro, si yo ¿sí? voy a preservar las células madre y la voy a guardar para mi familia y para... Es Las otra historia distinta a la condiciones donación a un es- banco público. Exactamente. Clarísimo. Vamos a la próxima pregunta. Hola, buenos días. Bueno, yo quería preguntar en qué caso específico se recomienda realmente almacenar las células madres del cordón umbilical y cuáles son los beneficios reales Bueno, a largo plazo. Lo que hablábamos Muchas recién, ¿no? gracias. Muy lindo programa. Gracias. Seguramente esta señora preguntó antes, a lo mejor, Sí. de escuchar lo que estábamos comentando en el Pero lo bloque anterior. sintetizamos, sí. Pero, por ejemplo, un hermano con una Leucemia, leucemia dijimos. en tratamiento o con el antecedente de una leucemia Las es una enfermedades indicación. autoinmunes, que hay un montón, también es un factor que se está estudiando. Todavía no está al 100, pero hay un camino. Algunas patologías neurológicas, Sí. la parálisis cerebral. Eso sí está comprobado. Es en el mismo niño, que es un accidente obstétrico Sí. no tan infrecuente. Uno quisiera que no Lamentablemente, exista, pero pero... existe.